Buenas tardes, esta es La Locura del Pensamiento, un programa dedicado a la reflexión. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Te has preguntado quién te puede decir lo que es bueno y malo, lo correcto y verdadero? ¿Quién marca los parámetros de lo normal y lo anormal? ¿Esto tiene un concepto y un contenido objetivo o es únicamente cuestiones que marca un tipo de sociedades? ¿Te has preguntado por qué cuando vas al médico o al abogado le obedeces ciegamente sin reparar en si su decisión y sus estrategias son las correctas? Tenemos que reflexionar juntos sobre la esencia de la realidad. Vamos a hacer, como dice Sócrates, la nodriza del pensamiento. Vamos a dar a luz las ideas, pero lo vamos a hacer como el tábano al caballo, mediante una crítica hacia la realidad. Tenemos la responsabilidad como seres humanos de criticar nuestro entorno, nuestro concepto, nuestro contexto. En la medida en que critiquemos racionalmente, argumentativamente, somos responsables de nuestros sucesos. No podemos culpar a ningún resultado que no provenga de nuestra reflexión. El concepto, el pensamiento humaniza, empodera. En esa virtud tenemos nosotros el poder de cambiar los sucesos de nuestra sociedad. Quiero mostrarte que la filosofía no es un bicho raro, no es para bichos raros tampoco. La filosofía es una reflexión diaria, cotidiana, a la que tenemos todos acceso. Tenemos la responsabilidad de nuestros hechos. En nosotros está tomar conciencia de cómo actuamos y nuestro entorno. Este programa, si bien va a ser sobre filosofía, arte, cultura en general, no vamos a tratar de develar la verdad o lo que tratemos de que es la verdad. No sabemos qué es eso. Los más grandes filósofos han dicho que lo importante no es la verdad. Heidegger decía, lo importante no es el ser, sino la pregunta con sentido del ser. Y esa es nuestra vocación en este programa. Vamos a traer las preguntas adecuadas. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás interesante, que es muy relevante, y lo escogí a propósito en este programa La Locura del Pensamiento. Lo escogí por varias razones. Entre ellas es porque Michel Foucault trata el tema de la locura vista como lo otro, como el que piensa. El filósofo muchas veces, el artista, se ha visto como loco a través de las sociedades. También lo escogí porque Foucault, con todos los demás posmodernos, Derrida y demás, hablaban y postulaban sobre el filósofo no filósofo. El filósofo que no se conforma con estar en las aulas, con escribir, sino que va a las calles, convence a los jóvenes y hace de la vida cotidiana una vida de actitud reflexiva filosófica. Vamos a hablar de los temas principales de Michel Foucault. Te quiero invitar entonces a que nos acompañes en este programa, que este es nuestro primer programa de La Locura del Pensamiento, y nos escribas a las redes sociales, que va a ser nuestro indicador de si los temas son interesantes para ti, qué temas quieres que tratemos. Los invitados van a ser filósofos, artistas, gente de la cultura en general del país y del extranjero. Entonces tenemos toda la tela para cortar y que sea algo que, insisto, reflexionemos diariamente en nuestra cotidianeidad, que traigamos los temas que parecen complejos, pero que son vigentes en el actuar diario de cada ser humano. Filósofo, historiador, activista político. Michel Foucault nació en Poitiers, Francia, en 1926. De padre cirujano y creencias religiosas, Foucault asegura que todas sus obras son parte de su biografía. Estudió en la Escuela Superior Normal de París y fue alumno de Althusser. Foucault tuvo una parte de su vida un poco opaca, que fue cuando tuvo problemas de escándalos de tipo sexual. Sus compañeros lo creían loco y le cometían lo que ahora se considera como bullying. En 1950 formó parte del Partido Comunista Francés, de corte estalinista. En 1961 escribe La Historia de la Locura. En 1966 escribe su obra más importante, Las Palabras y las Cosas. En 1975 escribe Vigilar y Castigar, El nacimiento de la prisión. Y en 1976, un año después, escribe La Historia de la Sexualidad. Michel Foucault murió el 25 de julio de 1984, a la edad de 57 años por causas del virus del SIDA.
Bueno, pues como comentamos, vamos a hablar de Michel Foucault. Tengo el agrado de presentarles a mi amigo, el filósofo Joaquín Rubio. Él está aquí para ayudarnos a diversificar el tema y para sacar algunas realidades a la mesa. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Gracias por venir, por acompañarnos. Pues al contrario, gracias por ser el padrino de este programa y además te quiero felicitar por poner el título de Locura del Pensamiento, que ya es una locura, y arriesgarse, la verdad. Felicidades. Sí, sobre todo con temas como Foucault, Heidegger, que lo vamos a abordar después. Son temas álgidos, pero que, insisto, la gente tiene que conocer al nivel que cada quien pueda, pero se tiene que poner en la mesa, porque como lo dije hace rato, una reflexión te da poder. Yo creo que es la ventaja que estás haciendo de hablar un poco de Foucault. Es muy arriesgado, pero al final Foucault nos ayuda a entender este mundo contemporáneo y sobre todo el sentido de lo cotidiano. Podría ser muy loco arriesgarse de tomar un filósofo así, pero cuando me dijiste entendí, ¿no? Y bueno, no es que sea Foucault uno de mis ídolos, pero sí entiendo que para una época contemporánea Foucault es básico. Sí, y es un punto y un puente y una transición. Entonces yo creo que escogiste muy buen filósofo, muy buen tema y pues la locura empieza ahorita con Foucault. Exactamente. ¿Cuál es tu acercamiento a la filosofía? Pues yo empecé filosofía, yo estudié filosofía realmente en la UNAM y pues realmente fue una filosofía más de corte existencialista. Sí. Y pues no es extraño que nos identifiquemos gracias a Heidegger. Sí. Y pues fue ese mi punto de vista, ¿no? Entonces, mi punto de reflexión. Hablar de Foucault es entenderlo desde Heidegger, y lo hemos platicado y lo hemos comentado muchas veces, y yo creo que es una transición desde un punto de vista, desde una perspectiva al final latina. Foucault es latino, es francés, pero sus bases son germánicas, son pensadores germánicos. Sí, Nietzsche. Entonces, desde Heidegger, como lo hemos platicado. Entonces, ese puente yo creo que es maravilloso lo que está haciendo Foucault. Nos está traduciendo a un mundo cotidiano ese pensamiento de la abstracción germánica, un poco elevado, y nos permite poder entender nuestra realidad. ¿Cuáles son para ti los temas por los que Foucault es vigente y trascendente en esta época que vivimos? La locura misma. La locura, sí, sí. Y yo creo que el punto básico es la historia. Es un punto que hemos hablado, sobre todo la manera en cómo analiza la historia. La historia del siglo XX es una historia muy fragmentada, es muy discontinua en ese sentido, y Foucault es un reflejo y un ejemplo claro de todo esto, ¿no? Y yo creo que es importante la perspectiva que oímos hace rato sobre la biografía de Foucault. Él nace en 1926, estamos hablando que está en un momento crítico entre las dos guerras, está a punto de llegar a la Gran Depresión, al final los franceses dependen de la economía americana. Por otro lado, le toca justo cuando tiene 13 años, empieza la Segunda Guerra Mundial, vive toda esta crisis de la Segunda Guerra Mundial y no es extraño que toque el tema de la sexualidad como lo toca. Entonces yo creo que entre la locura, la historia y la sexualidad son temas de lo que es importante dentro del lenguaje de Foucault. ¿Y el poder? Ese es otro punto. Vamos a acotar para que la gente entienda un poquito lo que es Foucault, porque hay que abordarlo en algún momento desde la locura, como lo manejamos. Claro. Foucault señala que hay discursos oficiales, ¿no? No le importa si estos discursos son verdaderos o no, sino si tienen algo de objetivos o no. Y a partir de ahí, no me dejarás mentir, hace lo que se llaman las epistemes. ¿Qué es una episteme? Pues es esto que se comenta que es esto relativo a hablar de la historia desde un concepto tomando la referencia, ¿no? O sea, no hay una historia absoluta, es el momento en que se ve un código de lenguaje en el momento que está aconteciendo la historia. Y eso, pues ahorita podemos hablar muy cómodos aquí criticando a los nazis o los que querramos, no estoy a favor o en contra de nadie, pero es muy cómodo estar sentado en una silla hablando de una situación cuando la realidad es otra, ¿no? Y para sobrevivir, pues no importa lo que se haga, ¿no? Entonces, y Foucault es en ese punto donde le da un sentido, no de humanismo, sino lo aterriza en el sentido de la realidad del hombre. Entonces, las epistemes son bastante trascendental dentro del pensamiento de Foucault. Sí, las epistemes al final de cuentas son estos modos de interpretación de cierta cultura vigente en algún momento dado, ¿no? Claro. Por ejemplo, y él divide en 3 periodos la historia epistemológica, digamos, ¿no? Claro. El primero es la antigüedad hasta el Renacimiento. Y ahí la manera de acercarse a la episteme por medio de la arqueología del saber, que es la manera que Foucault habla para tener este encuentro dialógico con la cultura, es la semejanza. ¿Qué es la semejanza antes del Renacimiento?
Yo aquí me iría, ahorita que estás hablando de todo esto, yo creo que esta manera en que toma Foucault la perspectiva de lo que es el pensamiento clásico, sí. Y pues a lo largo de la historia, ahorita hablando antes de la semejanza, sí. Todo este sentido que siempre hemos estado en periodos socráticos, platónicos y aristotélicos. Sí, 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 sí. No hemos cambiado nada. Anacrónicamente. Aunque él dice que hay toda esta parte de la discontinuidad, pero la historia se ha marcado así, ¿no? Sí. Sócrates, pues al final es el pensar. Platón es el sentir. Sí. Y Aristóteles, pues es la praxis, es la práctica. Sí. Entonces, esto del sentido de la semejanza, pues lo que yo pienso, en lo que yo me correlaciono, en lo que yo me identifico, ¿no? Sí. Y es donde Foucault pues, lo está actualizando a un momento histórico contemporáneo, donde hay una crisis, donde estamos viendo que está viviendo una época de los años 50, sí. Que además él ya va ubicándose en el Partido Comunista, con 20 años casi, 20 y tantos años, y pues es un conflicto donde Europa está tratando de identificar cuál es su perspectiva, ¿no? Cuál es su realidad. Por eso necesitamos necesito relacionarme con el otro, hacia el otro, y tener un punto de referencia desde mí. El sentido de la semejanza, que es muy importante. Sí, exactamente. Y eso del otro que dices, hablábamos de las heterotopías. Foucault habla muchísimo en su tema sobre la locura, sobre que el loco, el homosexual, el retrasado mental, el enfermo, han sido internados y quitados literalmente de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que reina es la razón. El poder es un símil y una detentación de la razón. Habla de estos binomios, ¿no? De saber es igual a mandar. De conocer es vigilar y tener poder. Entonces, esto que hablas es importantísimo en Foucault, porque habla de la idea del poder que se tiene. Y de esta separación total entre lo que es lo normal, lo que yo hablaba al principio, qué es lo normal y qué es lo anormal. Él sacó del libro de enfermedades la homosexualidad, literalmente. Es decir, antes de las luchas y de su argumentación filosófica, sobre todo en este libro que les recomendaré, Historia de la Sexualidad, habla de que la homosexualidad no es una enfermedad, ¿no? Y entonces quita un concepto tan arraigado como es la enfermedad. El loco no es un enfermo. Tampoco. Y todo depende de la episteme con que se ve. Se pone el ejemplo, por ejemplo, en las civilizaciones prehispánicas, el retrasado mental, el loco, era alguien divino. Ustedes pueden ver en las pirámides de Chichén Itzá, hay esculturas que tienen el símbolo del infinito y de la espiral hacia el infinito, de la gente que estaba extraviada, de la gente que no estaba en la realidad, pero que tenía un halo de divinidad y una relación directa con el ser. Entonces, ese es un tipo de episteme, es una lectura, ¿no? Ya. Yo creo que es la parte importante de Foucault, que desacraliza o desmitifica todos estos conceptos, y además por lo que volvemos con lo mismo, ¿no? Su contexto histórico está en una Europa que está surgiendo por un lado, termina en una Europa totalmente caída, una Europa que desprecia el psicoanálisis y se mete en una parte existencialista, los conflictos del ser. No es extraño que su tendencia sea Heidegger, o de repente hablando este sentido de la nada y del absoluto, como es con Nietzsche, con Sartre, o sus descendientes, ¿no? Deleuze al respecto también. O sea, crea una generación que permite poder visualizar todos los conflictos desde su perspectiva, que es entre la parte de la razón, entre el sentido de la lógica, en un mundo que se está desmoronando, en una realidad que no existe, y además hasta que vive también dentro de la Segunda Guerra Mundial, le toca su adolescencia. Y el chico está en pleno conflicto, pero también en una libertad, en una sexualidad. Entonces, eso es un punto de vista donde yo creo que es importante cuando hablamos de estas episteme, que es el sentido de la libertad y la desacralización de los contextos clásicos que se tiene de la filosofía, y por eso vuelvo a insistir, creo que está escogiendo un magnífico filósofo que parece que es muy complejo, pero es muy sencillo, porque está hablando de nuestra perspectiva, de nuestra realidad. Sí, ya somos posmodernos, o sea, es más complejo alguien que no está en nuestra episteme, como diría Foucault, ¿no? Claro. Es decir, ya tiene nuestros conceptos y es criticable desde nuestros mismos conceptos, ¿no? Bueno, pues regresamos a su programa La locura del pensamiento. Estamos reflexionando acerca de un importante filósofo para la historia de la filosofía, Michel Foucault. Nos quedamos pendientes con la pregunta polémica de Foucault y con la aseveración, el hombre ha muerto.
¿A qué se refiere Foucault con esta aseveración? ¿De dónde la toma? Bueno, ahí la referencia que decíamos es inmediata, se nota la presencia de Nietzsche. Si Dios ha muerto, pues también el hombre ha muerto, ¿no? Y eso tiene que ver con la perspectiva ya hacia el hombre del siglo XX. Nietzsche nos estaba preparando la mirada hacia la responsabilidad del hombre que debe tener consigo mismo en el siglo XX, sin pensar todos los cambios que iba a haber. Y pues aquí justo una de las cosas que yo creo que hace Foucault es, se ha acabado ese humanismo, vienen unas nuevas ciencias que nos estudian como ratoncitos y que todo hacen discurso, y pues el hombre ya ha dejado de ser el punto realmente de esencia del lenguaje. Y lo pone en el tema de la estructura. El hombre es estructura relacional, ¿no? No tiene esencia, no es hombre y está destinado a desaparecer. Y lo que comentan que le costó muchísimo políticamente, ¿no? Bueno. En el Mayo francés, que si las estructuras, si el hombre es estructuras, entonces el hombre no puede ir a luchar, ¿no? A resistirse a las investiduras del poder y demás. Yo creo que es lo admirable que tiene Foucault, a diferencia, por ejemplo, de Heidegger, ¿no? Sí. Heidegger de repente no quiere tomar partido, a pesar de que viene con el partido nazi, pero aquí Foucault sí toma partido en ese sentido ante la situación del hombre, el sentido de lo que es su ideología, defender su punto de vista, y además con esa mirada francesa, ¿no? De lo que yo planteo, digo, lo defiendo, lo confronto y lo asumo, ¿no? Y el hombre pues sí ha dejado de tener ese humanismo porque hoy nos estudian, o sea, ya no estudian al hombre, ya no son ciencias humanistas, sino estudian al hombre y han dejado de tener el humanismo. Y eso es una de las críticas que por eso dice que el hombre ha muerto, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, relacionado con esto, entramos al tema de la historia para Foucault. Ese es uno de los temas más apasionantes sobre Foucault, porque es de los primeros filósofos realmente que ha tratado la historia desde estas vertientes, ¿no? La historia no es lineal, la historia no es evolutiva, ese vanagloriarse del ser humano por su historia, por todo lo que ha logrado técnicamente en sociedad, no existe. Es decir, somos solo epistemes, ¿no? Sí. Y esto, sobre todo lo que hablabas, cómo rompe el mito también de la historia, que es lineal o es una espiral. Exactamente, o dialéctica. Toda esa dialéctica que se había conocido siempre de la historia rompe, ¿no? Por eso yo creo que ahí vuelvo a felicitarte por el autor que estás escogiendo, por la manera en que aterriza el concepto de la historia y cómo nos confronta con la historia. Generalmente la historia no la vivimos como habitada, la deshabitamos, son fechas, datos, héroes, y pues muchas veces es un error en México también, ¿no? O sea, no entendemos la historia porque no entendemos el sentido de la historia o criticamos la historia, ¿no? Y Foucault, él no tiene piedad. Ahí sí, descuartiza la historia, descuartiza los mitos, y eso lo permite que podamos tener una perspectiva muy clara de la historia, como que él abre una tercera dimensión, ubicándonos que el siglo XX, volvemos a lo mismo, hubo una guerra, hubo otra guerra, todo el tiempo hay una fragilidad, es una persona que le toca vivir el miedo, la fragilidad. La incertidumbre. La incertidumbre es extraño que para un personaje así no tome como un filósofo danés que es Kierkegaard, sobre el miedo, la angustia, y se vaya más sobre Heidegger, ¿no? Sobre el tema de la angustia, pero en Heidegger. Sí, entonces habla del siglo XX con la angustia, nos confrontamos a una realidad que es totalmente incierta, no sabemos lo que tenemos, teníamos una cosa, de repente cambió otra, hay un sistema, cambia otro sistema, los que iban a vivir 100 años terminan quemados en un búnker. O 1000, como el emperador nazi iba a vivir, era el reino de los 1000 años. Y llegan los que no querían, los rojos, y se quedan 50 años en toda Europa, ¿no? O ese sentido de la fragilidad también que hablabas de la sexualidad, pues le toca la píldora, le toca una liberación sexual, le toca la minifalda, le toca también todo el gay power americano, toda una visión de una transición, de un mundo que se está fracturando. No es extraño que él por eso hable de ese sentido de una historia que no se puede ver lineal, ¿no? Y el siglo XX no se puede ver lineal. Sí, acotando a lo que tú dices muy bien. A mí me interesa que entienda muy bien el televidente lo que es la historia para Foucault. Es discontinua. Si todo en la historia son discursos oficiales, el que marca el discurso oficial es el que tiene el poder. Si todo es la lectura de la episteme de cada época, entonces no se puede hablar de una evolución. Entonces, a mí me gustan muchísimo los ejemplos. ¿Qué es una episteme en la historia? Por ejemplo, hay un ejemplo del calendario azteca con un iPhone de la actualidad. ¿Qué relación tiene ese calendario que era simbólico, que era astral, que era sagrado, con un calendario actual, digital?
Pues ahí lo que está hablando, por un lado, toda la parte de lo que es el hombre. Exactamente. Los intereses que tiene el hombre y esta parte que tiene de romper con el tiempo y el espacio. Exactamente, ¿no? Que no hay una continuidad entre ese calendario y el iPhone actual, exactamente. O lo que hablábamos, lo hemos platicado, el gobernante griego, guerrero, que conquistaban las tierras y que llevaban como motín de guerra testículos humanos, ¿eso cómo se vería actualmente? O sea, se lee desde la actualidad. Entonces Foucault diría, no, tú no puedes darle una lectura a ese hecho, ni ética, ni lógica, ni entitativa como tal. ¿Por qué? Pues porque es una episteme de ese tiempo. Ahí se hablaba de la semejanza, como decíamos, ¿no? Ahorita ya las cosas son diferentes a su significado, a la realidad. Yo creo que ese es uno de los puntos también esenciales que tiene Foucault, que es cómo le quita esa carga moralista que hemos visto sobre la historia, de buenos y malos, villanos y héroes, y simplemente es una historia de hombres, de seres humanos, que actuamos según las circunstancias y volvemos al tema, ¿no? O sea, es muy importante ahorita estar aquí sentados, pero yo no estoy en una guerra, yo no estoy sufriendo ningún conflicto. ¿No? Y eso a mí me interesa muchísimo ese tema con los nazis, por ejemplo. Yo no es que sea nazi ni proactivo ni nada de eso, pero siempre se cuestiona, por películas estadounidenses sobre todo, ese de, tú te uniste al partido nazi y entonces eres falto de ética y un asesino y demás, cuando la episteme en parte de ese momento histórico daba que era lo obligatorio para un ciudadano prácticamente, o sea, te tenías que asir a esa ideología, porque si no entonces eras el otro, lo que Foucault mismo habla del otro, pero para esa idiosincrasia, ¿no? Que este punto que estás tratando, yo creo que es ahí la esencia también de Nietzsche, ¿no? De Nietzsche, sea, nos hace, al momento que mata a Dios, nos hace responsables al hombre y quita del contexto judeocristiano culpa y pecado y nos aterriza a una realidad y nos regresa a un contexto griego donde la humanidad tiene que otra vez que madurar. O sea, no hay que echarle la culpa a nadie y es donde yo creo que Foucault entiende el sentido de lo cotidiano, el sentido de la realidad que vivimos día tras día. No podemos juzgar la historia y nuestra propia historia desde lo que es de otra perspectiva. Y que Sartre dirá sobre la libertad, exactamente, sobre este mismo tema, solo que sobre la libertad y la conciencia del hacer, ¿no? Claro, ese sería el otro punto, ¿no? Por eso es interesante cómo Foucault está relacionado con un filósofo que abre la pauta hacia el siglo XX, como es Nietzsche, el filósofo que define el pensar del siglo XX, como es Heidegger, y por otro lado, toda la herencia y la gente y los contemporáneos que tiene, pues por un lado Sartre y el existencialismo de Derrida y Deleuze, exactamente, todos ellos. Ok, pues ya para terminar con el tema de Foucault, me gustaría hablar del poder. Foucault escribe Vigilar y Castigar y escribe muchísimas cuestiones sobre el poder. ¿Qué es el poder para Foucault? Pues esta parte que decimos que siempre hablamos de la idealización de la libertad, pero siempre nos sometemos ante las instituciones y cómo cedemos ese sentido de la libertad moral y ética ante una institución. Que en la introducción que tú dabas, pues hablaba el sentido de lo que es, habla un doctor y el doctor nos dice aquí a tal hora y en este momento y tenemos que estar, no tenemos voluntad. Sí, ¿no? O un abogado renuncia a tus términos legales y va a ser más rápido el juicio, pero tú no sabes si es la verdad o no. Claro. Y cedes una parte de tu personalidad a eso. Claro. Y ese es está empoderado el médico, el doctor, el maestro de escuela, literalmente. Todo. El maestro de escuela te dice que es la verdad, o sea, eso es impresionante. Y tú la tienes que tomar como cierta. Como por eso en el discurso inaugural del programa yo decía, ¿quién te dice que es la verdad? Lo vigente de Foucault es eso exactamente. Criticar, a ver, ¿por qué dicen que es la verdad? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo marcó? El que tiene el poder. ¿Por qué es esta persona la que tiene el poder? ¿No? Y eso, Foucault ahí sí hay que ver también su tendencia comunista. Claro. La izquierda, y estamos en el comunismo justo más rojo de Europa y de Francia, ¿no? Y radical. Entonces ahí sí es donde esta tendencia, por eso critica todas las instituciones, todo aquello que sea el sentido del poder y que limite la libertad. Y pues ahí sí viene otra vez el pensamiento francés, ¿no? Ese sentido, la libertad, la voluntad y el sentido de identidad. Entonces, por eso hablando de semejanza, por eso hablando de fracturas, es un hombre que sí refleja muy claro todo ese sentir, que hoy en día pues ya quedó la historia del siglo XX, lo entendemos distinto porque ya se cayó el muro de Berlín, ya es otra perspectiva, es otra realidad,
pero Foucault sí nos ayuda a entender esta transición hacia lo que está pasando en la fractura del siglo XX, el pensar el siglo XX, y sobre todo yo creo que lo está aterrizando, ¿no? Y esto que tú comentabas hace rato sobre la verdad, también nos da una perspectiva muy clara de lo que es la verdad. Se acaba ese mito griego de la verdad, vamos a la búsqueda de la verdad, claro, y además esa idea que tiene la filosofía, vamos a la búsqueda de la verdad. Y pues lo que tú decías también, la trascendental es, la filosofía es el cuestionar. Y el reflexionar, no la búsqueda de la verdad. Las respuestas siempre están, las preguntas hay que saberlas hacer y saber por qué surgen esas preguntas y entender todo el sentido también de las preguntas y de las realidades. Sí, como decía Heidegger, lo importante es el sentido de la pregunta sobre el ser. No la pregunta sobre la verdad. La verdad es subyacente al ser. Claro. Es decir, si soy, lo demás es la verdad o no. Claro, eso ya está y hasta la propia historia lo ha hecho. Exactamente. ¿No? Y lo que yo creo que sí Foucault tiene, esta desacralización que decía, de lo que es los temas clásicos de la filosofía, como esa parte aburrida, tediosa, abstracta, que no tiene sentido, y cómo lo conceptualiza perfectamente a partir de lo que es la visión sobre la historia y el sentido del poder y además hasta la sexualidad, que es lo que tú hablabas hace rato. Yo creo que es un tema trascendental y en un momento que además siendo francés, donde la sexualidad tenemos el mito de esa libertad, pues una sexualidad que todavía Foucault tiene que enfrentarse y además un mundo que todavía lo considera como una patología y una enfermedad y pues lo aterriza a una realidad, ¿no? O sea, y en cambia. Estados Unidos a la par está sucediendo lo de los homosexuales de los 80s y demás. Él muere precisamente de SIDA. Y en 87. En 84. 84, ¿no? En el momento más, donde más se critica, ¿no? Más satanizado todo lo que es el SIDA, porque casualmente por los americanos. Y pues bueno, aquí Foucault, a diferencia de esa satanización, para él el morir de SIDA no es que sea un acto heroico, pero tiene que ver con su realidad. Con la crítica irónica de lo que él está hablando. Es un hombre que se ha atrevido a vivir, que conoce su realidad, está en esto y no se arrepiente de nada, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la trascendencia de haber escogido un filósofo que encierra todos los temas, ¿no? Que decías tu política, historia, sexualidad, que hoy en día y sobre todo que se llama poder. Hoy se cayó el muro de Berlín, el poder lo entendemos de otra cosa, desde otra perspectiva. Hay una lucha de poder económica, mucha sexualidad muy abierta, pero no hay nada de esa sexualidad. Entonces, yo creo que Foucault sí tiene esta trascendencia de ser un pensador, francés que aterriza toda esa visión que tenían los alemanes de una idealización de ese mundo perfecto o esa perspectiva hacia el superhombre que estaban hablando, ¿no? Y aquí Foucault se tira todo eso, por eso el hombre ha muerto, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y lo del poder, en sus tratados sobre el poder, y en cuanto al tema de vigilar, ¿no? Vigilar es la detentación de poder. Quien te puede vigilar es quien te domina. Claro. Está empoderado ante ti. Es el que te ve, pero tú no lo ves. Con esa idea del panóptico de Bentham, el famoso panóptico, las cárceles, todo el estudio que hace Foucault sobre las cárceles, el sistema penal universal, ¿quién es el que tiene la facultad de vigilarte? En el panóptico está estructurado para que sea una torre en la que él sí puede vigilar, pero no te pueden ver a ti. Y eso yo lo traigo a la vigencia de la actualidad con lo del tema del espionaje, por ejemplo, de Estados Unidos. Es exactamente una analogía histórica, epistémica, como diría Foucault, en el sentido, los norteamericanos, que son los que diseñan en parte toda la tecnología, son los que pueden estructurar para un tipo de espionaje sin que tú tengas acceso a ello. Eso es la idea del panóptico de Bentham, literalmente. O lo que sucede también en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Casualmente los americanos nunca en el antidoping nunca pasan, ¿no? O sea, nunca hay positivo, porque ellos siempre están adelantando todo el sistema para que después pasen los demás, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí, esta mirada que ahorita estás hablando también, ese sentido de este Foucault, me hace pensar mucho a otro contemporáneo que también es medio irreverente, que se llama Jean Genet, ¿no? O sea, que tiene que ver ese sentido de lo que es hablando de las cárceles, lo que es el poder, lo que es la lucha social, el sentido de la sexualidad, asumir abiertamente todo eso. Claro, nada más que una única diferencia, este es poeta y el otro es filósofo, ¿no? Sí, que al final es una reflexión y un quehacer artístico y esencial. Pues te quiero agradecer muchísimo, Joaquín, por haber sido el primer invitado del Padrino, por hablar sobre Foucault, que no cualquiera se mete al ruedo. Yo espero que el televidente haya entendido más o menos y que esto sea un ápice para que se acerquen a la lectura de Foucault, ya sea directa de las fuentes o de interpretaciones
siempre la reflexión filosófica va a ser enriquecedora para la vida cotidiana, que es una de las partes que, insisto, Foucault hablaba. El filósofo, no filósofo, el filósofo de las calles, el filósofo que se acerca a la cotidianidad, ¿no? Y a criticarlo todo, a sospechar de todo. Entonces te quiero agradecer muchísimo por tu asistencia aquí al programa. No, y pues esta no va a ser la primera, vamos a hablar de varios temas. Okay. A ti, gracias por desatanizar toda esta idea sobre lo que es la filosofía y pues convertir esa locura que es, al final, pues una forma de pensar, de sentir y de vivir. Y eso pues, es lo que hacemos los filósofos. Pues muchas gracias, Joaquín. Gracias. Pues vamos a un corte, volvemos con la locura del pensamiento. Bueno, pues regresamos a su programa La locura del pensamiento. Quiero agradecerle a mi gran amigo Mardonio Carballo por la molestia de venir al programa y platicar sobre su libro Las plumas de la serpiente. Mardonio es un poeta náhuatl que ha trascendido las fronteras de México con su poesía. Ha llevado la poesía náhuatl y las traducciones acerca de diversos temas a varias partes del mundo. Hola, Mardonio, ¿cómo estás? Federico, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y no, al contrario, honrado de que me invites a tu programa y pues te quiero felicitar, ¿no? Yo creo que los espacios donde podamos de alguna manera hacer como este puente, justamente en esa locura que somos los seres humanos para comprendernos, yo creo que está increíble. Exactamente, exactamente. Estábamos platicando que lo que hablábamos hace rato de Michel Foucault tiene una relación directa con lo que Mardonio trata en su libro Las plumas de la serpiente. Es uno de los temas importantes de nuestra cultura occidental y oriental y demás. Foucault hablaba de las heterotopías, de estos lugares asignados a los otros. En México existe actualmente una divergencia, unas dicotomías entre la prehispaniedad, si se le puede llamar así, y la actualidad. La conquista se dio y hay cuestiones y leyendas y mitos y realidades. Esta divergencia, ¿no? Este choque de mestizaje. Y entonces nos encontramos con que para algunas personas se dio un mestizaje sincrético y para otras una barbarie. Para mí no es ni una ni otra, sino todo. En la verdad, en la filosofía, no se puede acotar. No hay blanco y negro. Hay todas las gamas del gris, ¿no? En tu libro Las plumas de la serpiente tú planteas un análisis concienzudo y profundo sobre lo que es la realidad cotidiana mexicana, la realidad de los pueblos originarios de México, la atención que se les da o no. Yo quiero preguntarte al respecto, ¿por qué pugnarías tú como poeta, filósofo? Heidegger decía que el mayor poeta es el filósofo, ¿no? ¿Tú pugnarías por una reconciliación de mestizaje o por una pluralidad? Bueno, yo creo que a la fecha en México se habla mucho de la multiculturalidad como una concesión. En realidad no es una concesión, la multiculturalidad en México es, básicamente, ¿no? Se tiene que trabajar, yo creo que sí hay una especie de reconciliación, un llamado a reconciliación entre los diversos, ¿no? En la inclusión en la vida pública mexicana de los diversos Méxicos, ¿no? Sí. Porque una de las cosas que, sí, como bien acotas, es que con toda esta, digamos, esta mezcla, este encuentro o desencuentro, según se le quiera ver, porque como bien dices, pues toda historia pues, tiene dos caras, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo creo que lo importante sería en este momento como mexicanos, ¿no? Es saber que México es mucho más de lo que nos han dicho, ¿no? México, si tú no se va al norte y se va con los rarámuris o con los coras, o se va al sureste con los tzotziles, los celtales, o los tojolabales, o el centro con los purépechas en Michoacán, etcétera, te vas a dar cuenta que en realidad son bastiones humanos que se han desarrollado y que han desarrollado una forma filosófica, poética, artística de concretar ese mundo, nombrarlo, traerlo, abstraerlo y a partir de eso encontrar reflexiones profundas. Yo creo que lo que nos hace falta como mexicanos es asumir que hay muchos Méxicos, ¿no? Que si bien la historia, como bien decías hace rato en la presentación, la historia generalmente tiene como esta condición de que es contada por los vencedores, sí, generalmente, ¿no? Y a partir de eso se crea toda una mitología del sentido nación de un país, ¿no? Como es el nuestro. Pero en México se hablan aún hoy 64 lenguas indígenas, lo cual, bueno, 63, 64 con el castellano, ¿no? Sí.
Y en ese sentido estamos hablando de un grupo importante de personas, alrededor, el último censo del INEGI dice que 6.6 millones de mexicanos se reconocen hablantes de otra lengua que no es el castellano, y alrededor de 13 millones son los que se adscriben a un pueblo indígena mexicano. Entonces, vale la pena, yo creo, sentarnos a reflexionar ahí con qué está pasando, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuál sería el sentido de nación de un wixárika y de alguien, de un maya, por ejemplo, actuales? La gente se sorprende y dice, ¿a poco existen los mayas todavía? Por supuesto que existen, todas las culturas son vivas, siguen hablando en maya, en náhuatl, en wixárika, bueno, en huichol, bueno. Sí, lo que pasa que justamente en esta cronología histórica nacionalista se crea digamos, un concepto de nación que de alguna manera tiene su punto álgido en las pirámides impresionantes que hicieron en este sentido los antepasados mexicanos, y se ha creado toda una especie de orgullo nacional a partir de esto, ¿no? Pero en general lo que no nos han contado es lo que pasó entre las pirámides y a los pueblos que tenemos hoy en día vivos, ¿no? Sí, hay un divorcio, ¿no? Tú hablas en el libro precisamente de aquellos pueblos originarios actuales que van a las discusiones y demás con la bandera nacional mexicana. Así con una es. bandera que los ha rechazado de algún modo, o sea, no les ha dado el valor que deben, ¿no? Sí, lo que pasa que aquí es muy difícil, porque si nos vamos a la historia un poco, bueno, no voy a ponerlo en términos ni de blancos ni de negros, como bien dices, pero lo que pasa que en México había un México, había una nación antes de la llegada de los españoles, y lo que pasa es que de alguna manera lo que se fue haciendo a partir de las armas o a partir de, digamos, de momentos históricos que ya tenemos mucha tinta que corre, que cuenta esa historia, que fueron siendo desplazados. Pero en realidad en este lugar habitaban ya un grupo de personas que habían hecho cosas importantes. Dicen que cuando llegaron a lo que ahora es México, ¿no? Era una cosa brutal lo que vieron los españoles en la ciudad, lo que hoy es la Ciudad de México, ¿no? Que era una ciudad impresionante, ¿no? Y en realidad lo que pasó es que se les desplazó. Ahora me parece que ha habido un trabajo importante, si bien a través de luchas y de movimientos sociales, también me parece que a través del arte y a través de muchas otras manifestaciones humanas, pues ha habido como ese grito de inclusión, digamos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa importante y que creo yo creo que ahora tu generación, que eres más joven que yo, y la generación que estamos mirando ahora en México, ya tiene muy claro que en México hay pueblos originarios y que son los nietos de los grandes constructores de esas pirámides que nos hacen sentir tan orgullosos, ¿no? En ese sentido, de acuerdo a lo que tú planteas, ¿existe un racismo o un clasismo en México? Plantear que hay racismo de alguna manera plantearía o nos pondría como en la mira la pregunta: ¿hay razas en los seres humanos, sí o no? Y eso me parece que de alguna manera es algo que no, me parece que es algo que no ha querido discutirse. Se plantea un asunto de igualdad, pero ya sabemos que en la igualdad hay unos más iguales que otros, ¿no? Sí, es el tema filosófico fuerte que tomaremos aquí en el programa. Y eso me parece que es una discusión importante, pero yo sí creo que hay racismo en México, sí lo ves en la calle, lo ves. El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación hizo una encuesta en 2010 que se llama ENADIS, y la mayoría de la gente piensa que tiene menos oportunidad de encontrar un buen trabajo o de acceder a estudios a partir de su color de piel. Luego entonces habría que plantear una discusión, me parece interesante, y que además ya impostergable en México, ¿no? Y bueno, el clasismo lo vemos de todo el tiempo, ¿no? Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en cómo se manejan las noticias, lo vemos, en fin, en esta especie de creación de nuevas tribus donde ciertos grupos de personas que pueden acceder a cierto tipo de educación, la pagan, y a partir de eso van creando otro tipo de sociedad. Yo sí creo que hay un asunto pendiente. Yo sobre todo creo, Federico, que
lo que plantearía yo es que hay que discutirlo. Pues es muy interesante lo que estamos hablando ahorita, Mardonio, porque hablamos de un renacimiento y una conciliación. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos con la pregunta de si tú crees que hay racismo o clasismo en México. Vamos a corte. Y entonces, respecto al clasismo y racismo, ¿qué podríamos concluir en México? ¿Qué sucede actualmente? Pues yo digo que se tiene que discutir, es una cosa importante, la discusión, como ya lo decíamos, es importante que en México haya, es decir, no podemos reconciliar si antes no reconocer que hay ciertos agravios. Es como unas parejas, ¿no? Se reconcilia solo si se ha peleado y reconoce que se ha peleado. Yo creo que esa es una forma interesante, o sería una forma interesante de argumentación y contraargumentación del rostro nuevo que somos en México, ¿no? Un rostro nuevo pero antiguo, ¿no? Que al final de cuentas sí es una cosa que antes no se podía ver, que no se hablaba. Ahora ya lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? Pero antes... Sí tuvo un nuevo auge. Así es. Somos este bagaje de conocimiento y de cultura previo ancestral que otros países como Estados Unidos no tiene, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que estar orgullosos y tener esa plática, esa reflexión sobre la conciencia de una reconciliación. Así es. Para cambiar de tema sobre el mismo libro, te quiero preguntar sobre la poesía. ¿Qué es para ti la poesía? Pues yo creo que la poesía son momentos de soledad donde se sublima la conciencia humana. El proceso de reflexión llevado a unos terrenos de la escritura vuelta cadena de imágenes, de ritmo y de alguna manera de concertación con lo más íntimo del ser humano. Sí. ¿Y qué diferencia verías tú entre una poesía prehispánica de pueblos originarios mexicanos y una poesía occidental, continental? Yo no veo ninguna diferencia. La poesía es poesía, el idioma en el cual se hable es una mera circunstancia. Pues creo que más bien hay la cosa de la actitud del poeta, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que hablamos una lengua indígena o que escribimos una lengua indígena, de alguna manera al hacerlo, al ponderar la lengua, también estamos teniendo, me parece, un posicionamiento ideológico y político. Sí, claro, filológicamente la lengua es concepto. Así es. Entonces yo creo que va por ahí un poco. Ok. Y tú mencionas en el libro que dialecto está mal utilizado. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia para el público entre dialecto, lengua e idioma? Bueno, es muy fácil. El dialecto es una forma de hablar un idioma en un espacio y tiempo específicos. Es decir, no es el mismo castellano que se habla en Hermosillo, Sonora, que el de un barrio, en el barrio de San Telmo, en Argentina, ¿no? Cada forma de hablar un idioma en un tiempo y un espacio geográfico específico es hablar un dialecto. En la Ciudad de México hablamos un dialecto o varios dialectos del castellano, porque si te vas a Tepito no es lo mismo que el léxico utilizado en ciertos ámbitos académicos de México, ¿no? O de las tribus que mencionabas hace rato. Así es. O si de alguna manera el castellano o el español es un dialecto que se volvió idioma de latín. Sí, de hecho. O sea, todas las lenguas romances tendrían o deberían ser también, o son más bien un dialecto de latín, ¿no? Y al mismo tiempo un idioma, ¿no? Sí, exactamente. Y en ese es muy fácil porque se vuelve, cada idioma se vuelve un dialecto. Es muy sencillo. Sí, es la práctica, la puesta en la praxis, ¿no? Del idioma como tal y su desarrollo y evolución. Hay una canción que me gusta siempre ejemplificar. Ya chale, cholo chilango, que chafa chamba te chutas. No basta andar de tacuche y dale con la charola. Eso es un dialecto del castellano, que solo entendemos de alguna manera los que tenemos ese contexto en la Ciudad de México. Sí, exactamente. Pues te quiero agradecer muchísimo, Mardonio, por tu asistencia a este programa, por la reflexión, por tu conocimiento, por tu poesía y por ser de los primeros invitados, de hecho el primer invitado, junto con Joaquín, a este programa que está dedicado y evocado a la reflexión sobre México. Esta sección es sobre México. Pues te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Entonces vamos, amigos, a la última sección del programa, La locura del pensamiento, que van a ser una serie de recomendaciones argumentativas sobre cine, libros y actividades culturales. Bueno, amigos, pues una más de las secciones de La locura del pensamiento.
como cada semana, va a ser recomendar un libro, una película y una actividad cultural. En este caso, bueno, y debido al gran invitado que tuvimos, les voy a recomendar Las plumas de la serpiente. Es un libro que no pueden dejar de leer para acercarse a la poesía náhuatl, a una reflexión de temas cotidianos, de temas reales, de temas que todos vivimos, pero desde un acercamiento poético. Se lo recomiendo mucho. También les voy a recomendar, y de acuerdo a lo que platicamos, de Michel Foucault, Historia de la sexualidad. Es un libro un poco menos técnico que Las palabras y las cosas, y puede ser un libro por el que ustedes comiencen la lectura cotidiana de Michel Foucault. Habla sobre la homosexualidad, cómo ha ido evolucionando las ideas y demás. También en cine les voy a recomendar una película que se llama La Caza, de cacería, del verbo cazar, de Thomas Vinterberg. Esta película es extraordinaria en el sentido guionístico, narrativo, fotográfico. Tiene unas vueltas de tuerca impresionantes. Se las recomiendo mucho. La Caza, de Thomas Vinterberg. Y como actividad cultural, ahora que va a ser el Día de Muertos, les voy a recomendar que vayan y tengan la experiencia en Xochimilco, en el embarcadero de Cuemanco, de La Llorona. Es una experiencia audiovisual, esotérica, filosófica, que como mexicanos no se pueden perder. Hay que regresar a estos mitos, a estas ideologías y arquetipos ideológicos mexicanos. Y bueno, pues con esto concluimos el primer programa de La Locura del Pensamiento. Les quiero agradecer muchísimo su atención. Espero que nos acompañen la próxima semana y les invito, como siempre, a las redes sociales. El Twitter es @FedericoCampf, como mi nombre, y Facebook igual, Federico Kampf. Ahí podemos dialogar qué les gustó, qué no les gustó, qué temas quieren que abordemos, qué puntos dentro de estas filosofías que estamos narrando, que estamos trayendo a la realidad, quieren abordar. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.